Estoy ¿Te puedo hacer una acomodando. pregunta? Sí, sí, decime. Estoy acomodando la pantalla. Eh, Bien, si uno quiere recuperar para levantar nota, como sea. Bueno, no sé, pregunto porque en informática uno era una cosa y cuando uno quería tenía que hacer las dos, me parece. Acá, ¿cómo es? Si uno quiere recuperar, también se tienen que recuperar ambas. Eh, Mira, la idea es, se puede recuperar uno solo, se puede levantar la nota. A fin de año sería el... Perdón, cuando digo ambas me refiero a teórico y práctico, Ah, como que van juntos. no, los dos se aprueban por separado. Bien, El práctico tenés que probar con 6 los parciales o más para regularizar y poder rendir final. Y si sacas promedio de 7, promocionarías el práctico. El teórico es aparte, si podés rendir los parciales o no rendirlos. Si rendís los parciales y aprobás con 7 o más, promedio 8 creo que era, promedio 8. y podés promocionar el teórico y entonces ya ahí si tenés además promocionado el práctico, tenés aprobación directa. Si promocionás el teórico y no promocionás el práctico, te toca rendir igual el final teórico práctico. Claro. Y el final teórico, si no, si promocionas el práctico, el final es teórico y es un multiple choice, igual que el que toma el profe en el Parse por Moodle, pero con temas de toda la materia. El teórico práctico son 2 ejercicios de C, normalmente uno de C y uno de C++, al estilo de los que yo les tomé. Puede llegar a ser un poquito más largo, o no, y suele ir uno que sea un poco más teórico, como una de las preguntas del multiple choice, pero a desarrollar en general. Se puede Eso, recuperar, sí, ¿cómo? eso en un final práctico, ¿no? Sí, Está hablando. sí. Está. Se puede recuperar el parcial práctico para uno de los dos para levantar nota o promocionar o regularizar si no probaste. En el teórico igual. Podés recuperar para uno de los dos. Y lo que sí suelo hacer, que no está en el reglamento, pero lo solemos hacer, es hacer un parcial recuperatorio integrador en caso de que les haya ido mal en los dos parciales prácticos, para que puedan regularizar la materia. De todas formas, ahora con la modalidad virtual, en realidad pueden rendir igual aunque no hayan regularizado. Pueden rendir el final igual aunque no hayan regularizado. Pero bueno, no es lo recomendable. ¿Pisa nota, profe, el recuperatorio? No, yo no lo hago. No, creo que en el reglamento no está eso puesto, pero yo no lo hago eso. En física tampoco, que doy física y PISA, según el reglamento PISA, pero creo que la mayoría de los profes no lo hacen. Física es más complicado porque tengo alumnos que quieren recuperar un montón de veces y me hacen corregir el vicio un montón de parciales. Pero bueno, no es tan grave. Ustedes son poquitos, no es lo mismo en física que tengo que corregir 200 recuperatorios. Así que si todos quieren tirarse el lance, obviamente que es un poco molesto, pero es más por ese lado el tema de pisar la nota. Evitar que rindan para probar. Hola Ezequiel, no, todavía no están las notas de práctica. Durante el fin de seguramente las voy a poder. En autogestión van a estar, recuerden que solo es válido en autogestión. Seguramente si veo algún ejercicio que tenga algo más que considere, les puedo poner algún comentario en el Moodle. Probablemente si veo alguno que está o muy mal hecho, o algo raro, o muy rebuscado, les ponga en el Moodle algún comentario, pero si no directamente en la autogestión irán las notas. Bueno, repaso rápido lo del ejercicio del parcial. Era chequear mediante una máscara si 3 bits de una palabra estaban a 0, a 1. Eso se puede hacer de varias formas. Se puede hacer con un campo de bits o no. Pero la forma más rápida es usar cualquier variable. Ahí pedí una variable de 16 bits. Una variable de 16 bits era, por
por ejemplo, un short. Una variable de 16 bits, podían usar el tipo de dato win16 o cualquier variable que fuera de 16 bits. La máscara, que tiene que ser del mismo tipo de dato, que tuviera esos 3 bits en 1. Yo creo que pedía el 8, 9 y 12. Entonces, defino una máscara. Recuerden que una máscara va a ser una variable que va a tener en 1 esos 3 bits, 8, 9 y 12. ¿Se ve muy pequeña la pantalla? Cambié de workspace, por eso se ve más chiquito. Entonces yo defino la máscara, que la voy a hacer de esta manera, por ejemplo, o en binario puedo poner 0B y esos 3 bits en 1. Y para chequear un bit, acá estaba el código, les había dado el código para chequear si están en 1 o si están en 0. Mientras configuro esto, más o menos lo... Bueno, entonces... defino una variable que tendrá mi dato de 16 bits, una variable del mismo ancho, del mismo tipo, pero porque sea del mismo ancho, no es necesario que sea del mismo tipo, pero del mismo ancho. La máscara tiene unos en las posiciones que me interesan. Y para chequear si está en 1, yo haré if. Chequeo porque yo siempre me olvido. Para ver que está en 1, le voy a hacer el AND con la máscara. Entonces, yo hago dato, el operador AND, en la máscara, y si estaba, decía cumple, else no cumple. Básicamente eso es lo que pedía. Definir una variable de 16 bits, una máscara y chequear si esos 3 bits están en 1. Para que este AND dé algo diferente de 0, necesito que sí o sí los 3 bits en esos estén en 1. No me acuerdo si les había dado. Bueno, si hacen un... podrían hacer un Profe. campo de bit. Decime. En ese caso, estoy viendo la operación, ¿verdad? Ahí, si en el caso que sea 9 y 12, va a dar distinto de 0, pero no van a estar usando los 3 bits, o estoy mal yo. Sí, eso es lo que estaba viendo. Parece que me estoy confundiendo en algo. Yo lo que hice en ese ejercicio fue hacer la operación, digamos, Al revés lo la tengo AND que entre hacer. el dato y la cosa, y después compararlo con la misma máscara. Lo que le falta, profe, es el OR, Sí. ahí entre los tres.
No, esto es MS. el ahorro, la suma, ahí no hay problema. Pero sí, como dice su ¿Está bien? compañero. ¿Qué? No, no, claro, está bien, también con suma está bien. Sí, lo podés hacer así, pero hay una forma más simple de hacer esto. Bueno, si a este dato y máscara, si esos 3 bits están en 1, el resultado tiene que ser igual a la máscara. Eso es lo que decía su compañero. ¿Hay una forma más rápida de hacerlo? También lo pueden hacer individual. Chequear bit por bit. A ver cómo está acá. Sí. Y van encadenando, por ejemplo. ¿Qué más? Pueden... y bueno, y si hacían el campo de bits, lo que iban a tener que hacer... Bueno, en realidad si lo hacen por campo de bits... la máscara va a ser diferente, sí. Pues si lo hacen por campo de bits, les va a quedar... Sí, si lo hacen por campo de bits, lo pueden hacer igual con una máscara de 16 bits, o si no, van a tener que definir una máscara de 3 bits. Esta era la forma más sencilla de hacerlo. O sea, si lo hacían con el campo de bits, y decimos, no sé, y le tengo que poner otra. 16 menos 3, 13. Tengo que definir una estructura que tenga ancho 16. Me va a interesar a mí. No, iba a ser más complicado. Van a tener que tener... No, no hay problema. No era necesario. Lo van a tener que... No, iba a ser más rebuscado solo por campo de bits. Podían hacer la... creo que les había mostrado. Podían hacer... La que yo les había dado de ejemplo tenía B01, por ejemplo, y podés definir los 16 bits de esta manera. B1, B2, B3, para definir los 3 bits. El problema es que, bueno, y después cuando definís el dato, tendrías que chequear si dato.b8 es igual a 1, and dato.b12 igual a 1, y así. Entonces ahí vos con un campo de bits lo podrías hacer así. Como los 3 bits que yo les pedí no están consecutivos, el 8 y el 9 sí, pero el 12 no, lo pueden hacer si lo hacen con campo de bits, pueden definir los bits individuales y después definirlo así, o podrían inclusive definir un campo que vaya desde el 8 hasta el 12 y hacer una máscara de 5 bits. Desde el 8, a ver, 1, 2, 3. Sería así, char, dato, que va a tener 5 bits, este va a ir desde el 8 al 12, y acá sí comparo dato.campo igual a una máscara, que la máscara va a tener 5 bits.
11, 10, 9, 8. Así también se podría hacer con un campo de bits, por ejemplo. Y utilizas máscara. O sea, como verán, hay un montón de formas de hacerlo. La más rápida era algo así. Campo de bits, podían definir el campo que quisieran, mientras esos 5 bits, esos 3 bits chequearan si están en 1. La comprobación también hay varias formas de hacerlo. Bueno, voy a ver cómo lo implementaron. Y bueno, en base a eso, después quiero que hagamos un práctico de esto para probar operadores binarios en el Arduino. Todavía no lo tenemos definido con el profe, pero ahí repasaríamos esto. Bueno. Lo más simple era esto, definían una variable de 16 bits, la máscara del mismo ancho, y chequean con alguna operación lógica que esos 3 bits estén en 1. Bueno, pasamos al tema de hoy. ¿Ya vieron hoy las estructuras autorreferenciadas con el profe? ¿O ya lo habían visto antes? Sí, vimos hasta árboles binarios. Ah, genial. Les subí un archivito hoy con un par de ejercicios e introducción a listas dinámicas. Las que vamos a ver son estas. Acuérdense que ya habíamos visto para colecciones de datos, arreglos y matrices, que serían arreglos estáticos, o colecciones de datos secuenciales del mismo tipo, normalmente de un ancho fijo. Las listas dinámicas entonces nos van a permitir aumentar, agregar información o sacar información de esa colección en cualquier momento, sin necesidad de estar reasignando, usando realloc todo el tiempo para redimensionar el tamaño de mi arreglo completo, como hacía antes. Entonces esa va a ser una gran ventaja. Las pilas y las colas básicamente nos van a servir porque después vamos a tener pilas y colas en hardware y tenemos que comprender su mecanismo de uso, pero no es, a nivel de programación por ahí no es tan importante. Los árboles y grafos también los vamos a usar bastante, pero como un objeto abstracto básicamente de programación, no se van a asustar con el código, pero no, después realmente no lo usamos. La base entonces es una estructura autorreferenciada, o sea, una estructura que va a tener información y un puntero a otra estructura, usualmente del mismo tipo, y las vamos a ir enlazando justamente a través de esa estructura del nodo. Vamos a tener en algún lugar un puntero. El que quiera hablar, que hable. En algún lugar un puntero. Disculpe, Decime. profe. Hoy vimos, bueno, el comienzo de árboles, ¿no? Hasta ahí terminó. Sí, El no se lunes vamos a preocupen, que continuar. vamos. Sí. Debería terminar con árboles. Dijo grafo. ¿Vamos a ver grafo con usted? Estuve buscando algún ejercicio, les quiero mostrar algún ejemplo simple, pero la verdad es que no hay nada que sea súper simple para grafos. El profe no sé si les va a dar algo de grafo, de Me teórico. parece que no. Por eso te preguntaba justamente. No, por eso, no. Hasta árboles va a dar. Hasta árboles de grafo les quería mostrar algún ejemplo. Ahora cuando terminemos de ver árboles, ahí les quiero mostrar algo de grafo, pero como para que sepan que existe básicamente, ¿no? Y bueno, Listo. por supuesto no se evalúa eso. Pero la verdad que es bastante... En realidad, lo primero que tienen que aprender es la lógica de todas estas estructuras dinámicas. Después, la implementación en sí, no la vamos, como les digo, la implementación, el código en sí, no la vamos a usar nosotros. Es muy poco común que necesitemos ir a implementar una función para insertar un nodo, para modificar cómo se
no sé, nunca vamos a intercalar nodos adentro de una lista. En casos muy concretos se busca optimizar una operación dentro de una lista. Normalmente uno ya tiene una biblioteca y las usa a las listas dinámicas en una aplicación. El uso de grafos, la verdad que desde un punto de vista lógico es muy simple, pero cuando entramos a ver los códigos, también son simples, pero al principio cuesta. Y además también el mundo, como es, sistema embebido, que es más un array que se usa, ¿no? Que Bueno, con estructura respecto a dinámica. los sistemas embebidos, lo que tienen que Sí, entender que las listas dinámicas no la vamos a usar. Es lo que les decía recién, la pila y cola, por ejemplo. Todas estas listas dinámicas son horribles en cuanto al uso de memoria y de tiempo de acceso, del tiempo de... Son súper claro. ineficientes. Se utilizan en una gran computadora, se utilizan para manejar grandes cantidades de información, cosas que usualmente en un sistema embebido no necesitamos. Pero sí nos sirve, por ejemplo, la pila y cola. Todos los procesadores tienen una pila y una cola en hardware. Entonces, está bueno entender el mecanismo de la pila y la cola, porque después las vamos a usar toda la carrera, aquellos que hagan sistemas digitales. Y tenemos, inclusive hay alguna que otra implementación de árbol o de grafo en hardware, para casos muy concretos, sobre todo inteligencia artificial. Entonces, en esos casos por ahí los vamos a utilizar. ¿Se acuerdan cuando les mostraba el mapa de memoria? El mapa de memoria tiene una pila para el llamado de funciones, que en la práctica es un arreglo, porque en la computadora hay una memoria fija, un ancho fijo, y la pila puede tener un tamaño máximo, pero yo la voy a manejar con el mecanismo de pila. Después hay una cola. Entonces es común que utilicemos las pilas y las colas como un espacio de almacenamiento temporal de información, donde yo meto información y ni me pongo a pensar en dónde se guarda, en qué posición, nada. Yo en una lista dinámica puedo poner información o sacarla, nada más. Puedo poner un dato o leer un dato en una lista dinámica. Todo el mecanismo de dónde se guarda ese dato dentro de esa lista me tengo que olvidar. Yo en una lista dinámica tengo la posibilidad de escribir un dato o leer un dato, siempre de a uno. Entonces, va a ser medianamente eficiente, va a tener sus ventajas, sus desventajas en cuanto a cómo internamente guarda esa información o la gestiona. Pero yo como usuario no necesito ni conocer esa lógica interna. Entonces, eso es un poco lo que nos cuesta al utilizarlas, porque queremos a toda costa saber cómo funciona internamente, y en realidad no es eso lo importante. Lo importante es que sepamos usar la lista como una herramienta, no cómo funciona. O sea, tenemos que conocer cómo funciona por dentro y van a hacer una implementación propia de las listas, pero después vamos a usar la lista como un objeto en sí, como una herramienta. No vamos a meternos en las funciones internas. No es que vamos a estar todo el tiempo modificando el código de cómo insertar un nodo en la pila, sino que vamos a usar la pila como tal. Con el árbol, con todas las estructuras dinámicas pasa lo mismo. Bueno, esto lo paso medianamente rápido. Vamos a partir entonces de una estructura autorreferenciada. Todas las listas dinámicas van a tener esa estructura, excepto quizás los grafos. Si les parece, voy directo a código, si la parte teórica la tienen. Lo más simple es una lista dinámica simplemente enlazada. ¿A qué le llamamos una lista dinámica? Es porque cada nodo tiene una referencia a otro nodo de la lista, a través de un puntero. Usualmente el puntero es a un nodo del mismo tipo, a una estructura del mismo tiempo, y ahí decimos autorreferenciada. Pero bueno, podría hacer referencia a otras cosas.
En cada nodo tengo un campo para guardar información y en otro campo guardo referencias. Si yo tengo cada nodo hace referencia a solamente un nodo, tengo una lista lineal. Cada nodo hace referencia a un solo nodo, entonces se me va armando una cadena lineal. Después, si tengo nodos que hacen referencia a dos o más nodos, tendré listas dobles, empezaron a aparecer los árboles. Después puede ocurrir que cada lista esté enlazada al elemento que sigue y al elemento que estaba antes. Ahí tendré las listas dobles. Cada enlace es un puntero. Entonces, obviamente una lista dinámica tiene sentido cuando el dato que yo quiero almacenar en cada nodo ocupa bastante más espacio en memoria que un puntero. Para almacenar enteros directamente hago un arreglo suficientemente grande. Pero bueno, puede llegar a servirme hacer una pila con enteros y si va a ser muy grande y si va a variar muchísimo en tiempo de ejecución la cantidad de números que voy a tener. Otra razón es que yo utilice una biblioteca con una pila que después eso se me compile aprovechando un hardware específico que implemente la pila. Si no, en todos los casos las listas dinámicas son ineficientes para lo que es un sistema embebido. Entonces acá tengo una lista lineal simplemente enlazada donde tengo un primer nodo que contiene la palabra rojo, un segundo nodo contiene la palabra verde y un tercer nodo contiene la palabra azul, y ese nodo es el último de la lista, y me doy cuenta que es el último porque en su puntero, en su campo de puntero de referencia, aparece un puntero nulo. Entonces, para poder manipular este grupo de datos, estas tres palabras, sí o sí necesito conocer la dirección de quién. ¿De qué puntero necesito? Y del primero. Del primero, el primer exactamente. nodo. Como cada Pero nodo... podría ser cualquiera. Perdón, podría ser cualquiera cuando estemos en doblemente enlazada, ¿no? Exactamente. Si yo estoy en una lista doble enlazada, me puedo mover a cualquier lado y los extremos de esa lista tendrán, fíjense acá, esa rayita cruzada, quiere decir que es un puntero nulo. Pero más allá de eso, yo necesito conocer la información de aunque sea uno de los nodos. Podría ser cualquiera, como vos decís. Si yo en algún momento pierdo las direcciones de los nodos, se me pierde la lista, porque eso es memoria que se reservó de forma dinámica. Y si en algún momento, por más de que sea una lista doblemente enlazada, perdí su dirección, perdí acceso a todos los datos. Y más aún, como cada nodo puede estar en cualquier posición de memoria, no van a estar consecutivas como era en un arreglo, es más crítico aún que no se pierda ninguna referencia. Entonces, cualquier operación que yo realice sobre este grupo de datos debe preservar las relaciones entre los nodos, porque si no se pierde acceso a toda la colección o a una parte de la colección. Entonces, en esta lista simplemente enlazada, que va de izquierda a derecha, si yo conozco la dirección del primer nodo, voy a poder moverme de nodo en nodo hasta el último, y me doy cuenta de que termina cuando llego al puntero nulo. Similar a una string, cuando llego al carácter /0, termino la string, acá es similar. Bueno. Las operaciones básicas de una lista van a ser entonces crear el nodo, definir la estructura primero, defino una estructura autorreferenciada, después les voy a mostrar otra forma de codificar esto un poco más general, pero que va a tener dos campos como mínimo, un campo para información y por lo menos un puntero a estructura, por lo menos un puntero, para hacer la conexión en la lista. La operación básica va a ser crear el nodo, que usará memoria dinámica.
va a reservar memoria para almacenar un nodo. Perdón, la función que crea el nodo recibe como argumento de entrada la información que va en ese nodo. Eso para cualquier lista dinámica tendré una función que crea el nodo, y va a recibir como argumento, como mínimo, la información que se va a guardar en ese nodo. Esta función solamente va a reservar memoria dinámica para crear un nodo que contenga esa información. O sea que le asigna el dato en el campo del dato y devuelve el puntero al nodo que acaba de crear. Pero esto no lo mete en ninguna lista. Solamente se crea el nodo. No es insertar nodo. La otra operación es insertar ese nodo creado en una lista existente. O si no existe, crear la lista. Esto es el nodo individual. ¿Cómo yo empiezo a armar la lista? Acá lo hago paso a paso. Voy a necesitar entonces un puntero para el inicio de la lista. Y voy a necesitar otro puntero, también a la estructura nodo, para moverme dentro de la lista. Un puntero que va a hacer referencia al nodo actual que quiero manipular. Entonces usualmente vamos a tener por lo menos 2 punteros en nuestro programa principal. El puntero para el inicio de la lista y el puntero para el nodo en el que quiero manipular. Porque a este puntero de inicio voy a tratar de no tocarlo nunca, de no perderlo. Una vez que creo el primer nodo, ese primer nodo voy a guardar ese puntero en mi puntero inicio. Y no lo voy a volver a modificar nunca más, porque con ese puntero voy a manipular la lista entera. Cuando necesite hacer una operación sobre la lista entera, mostrarla en pantalla, buscar una información, extraer un dato, agregar un dato, lo que sea, voy a necesitar el puntero inicio. Entonces, ese lo cuido. Inclusive, si yo lo voy a utilizar con funciones, lo haré constante para que nadie lo modifique. Y después, con el que sí me voy a mover es con el otro puntero, donde yo voy a guardar la dirección del nodo que me interesa manipular. Entonces, creo un nodo con la palabra rojo. Ese puntero lo asigno a mi puntero inicio para guardarlo. El paso siguiente es, y fíjense que cuando creé el nodo, no lo hice acá, pero cuando yo creo el nodo, usualmente le ponemos un nulo en el puntero. Yo estoy viendo que lo debería haber agregado en el apunte, ya lo voy a modificar. Entonces cuando creo el nodo le copio el dato, en este caso con strcpy, y al puntero de ese nodo lo asigno a nulo. Dentro del main, ahí tengo solamente un nodo, no tengo una lista todavía. Cuando cree el segundo nodo, lo voy a vincular con el anterior. Entonces creo un nodo con la palabra verde, el cual lo voy a vincular con el nodo que tenía creado antes. ¿Y cómo hago esa vinculación? De esta manera. Al puntero del nodo anterior le asigno el puntero del nodo nuevo. Esto sería lo básico de crear el enlace. Entonces, insertar un nodo en una lista va a ser crear el nodo que le guarde el dato, y luego a ese nodo que acabo de crear lo voy a enlazar con la lista existente. Entonces, creo el nodo y con esta igualdad lo enlazo a el nodo anterior. Y finalmente, muevo mi puntero, mi apuntador, a la próxima posición disponible
para enganchar el siguiente nodo. Ese mecanismo de cuándo creo el nodo, de qué conecto con qué, demás, va a depender de la estructura que tenga la lista. En este archivito les he puesto, también hay otros ejemplos, pero vamos a empezar con el de la simple. Entonces, creo el nodo rojo y ese va a ser el inicial, el primer nodo. Creo el nodo verde y ese nodo verde lo voy a conectar con el nodo anterior. Y me muevo, mi puntero de índice lo voy a mover al siguiente. Después creo el nodo azul y me muevo al nodo siguiente. Bueno. A ver. Entonces creo el nodo rojo y ese va a ser el inicio. Creo el nodo verde y lo enlazo con el anterior. Y ahora mi apuntador, cuando creo el nodo verde, tiene que apuntar a este nodo, al verde. Cuando creo el azul, recién ahí muevo mi puntero a azul. Después, en este caso voy a mostrar la lista. Entonces, mostrar la lista es recorrer la lista. Es similar. Yo voy a una lista cualquiera, la voy a poder recorrer, y si quiero, mientras tanto, puedo mostrarla, o puedo buscar un elemento, o lo que sea. Entonces, si yo quiero recorrer una lista, va a depender de cómo está construida esa lista. Pero este sería el mecanismo para utilizar y para meterse dentro de la estructura de una lista, para recorrer uno a uno los valores que están guardados en esa lista. Voy a empezar con un puntero a esa estructura, que podrá ser el nodo inicio, el primer nodo de la lista, o cualquier nodo a partir del cual yo quiera recorrer toda la lista hasta encontrar el final. Entonces, si primero tengo que chequear que mi puntero no sea nulo, eso quiere decir que no existe la lista, que exista una lista. Si el puntero es nulo, quiere decir que no hay nada. Entonces primero chequeo esto. Si el puntero no es nulo, quiere decir que hay por lo menos un nodo. Entonces en este caso hago la tarea que yo quiera hacer con ese nodo. En este caso la voy a mostrar su contenido. Y me muevo al elemento que sigue. Actualizo ese puntero. Y con un do while lo puedo ir moviéndome hasta encontrar el nodo final que va a tener un puntero nulo. Entonces esta sería la operación básica para crear y recorrer una lista. Haciéndolo a mano en el main. Acá no estoy utilizando funciones, solamente la que crea el nodo. Creo un nodo, y ese primer nodo va a ser el inicio de mi lista. Cuando yo quiero manipular la lista entera, usaré ese puntero. Acá lo utilizo para mostrarla completa. Pero para manejarme dentro de la lista, voy a utilizar un segundo puntero que voy a ir actualizándole su valor a el nodo en el que me interese trabajar. Bueno. Entonces acá era, simplemente demuestra las tres palabras, rojo, verde, azul. Estaría bueno que vean las direcciones de cada nodo, las direcciones que contiene cada puntero. Y traten de utilizar estos gráficos. Yo estos ejercicios los saqué del libro de, creo que de Shawn.
de Lejeune, que es bastante explicativo. El Datel también, saqué algo del Datel, pero el Datel es muy largo. Si el que lo puede estudiar el Datel, ya les he dicho. Es genial, pero es largo. Bueno, esa sería la operación mínima básica para crear una lista simplemente enlazada. Después, eliminar un nodo. Acá les muestro el procedimiento para eliminar un nodo. Esto no sé qué tanto, si están muy perdidos o no, si avanzo más rápido o no. Para eliminar un nodo tengo que tener presente el esquema de la lista. Si yo quiero eliminar el nodo verde, tengo que hacer dos cosas. Por un lado, borrar de la memoria el nodo verde con free a este nodo, lo tengo que borrar con free para liberar la memoria, que eso es lo que me interesa. Y por otro lado, en el puntero del nodo rojo, hacerlo enlazar con el nodo azul. O sea, la dirección del nodo azul la voy a guardar en el puntero de rojo. Entonces, para eliminar un nodo, yo voy a cortar el enlace, asignándole el nodo rojo la dirección de azul, y voy a eliminar después, con free, la memoria que ocupaba verde. ¿Sí? Son esas dos operaciones que debo hacer para eliminar un nodo. Así como para insertar un nodo debo reservar memoria y enlazar, para eliminar hago lo inverso. Entonces, acá está el procedimiento. Le agrego un nodo en el medio entre el rojo y el verde. Voy a agregar un nodo llamado blanco. Para eso voy a crear el nodo blanco y lo voy a meter en el medio, o sea que al puntero de blanco le asigno la dirección de verde y el puntero de rojo le asigno la dirección de blanco. Y acá sería el proceso de eliminar. Entonces, fíjense esto, que lo que yo les decía, este ciclo do while lo voy a usar para operar en la lista, dentro de la lista. Entonces, ¿qué hago acá? Busco el nodo rojo. En este ciclo do while que usaba para mostrar lista, lo voy a usar para cualquier cosa, cualquier tarea dentro de la lista. Faltaría chequear que el puntero no sea, que sea distinto de nulo. Entonces, comparo elemento a elemento con strsmp para buscar el nodo rojo. Cuando encontré el nodo rojo, lo que voy a hacer es, fíjense que el blanco tiene que apuntar a rojo. Entonces yo estoy en la posición, quiere decir que cuando encontré rojo, estoy en rojo, estoy acá. Mi P nodo es este nodo rojo. Entonces, al puntero le asigno el que acabo de crear. P nodo PTR le asigno el nuevo, y al nodo nuevo le voy a asignar el nodo que va a seguir, que es el azul. Entonces, este pedacito más o menos lo ven. Esto creo que es por ahí lo complicado de entender. Creo el nodo, tengo un nodo rojo apuntando a verde. Yo quiero eliminar el verde y que apunte al blanco y el blanco al azul. Entonces, creo el nodo blanco y lo que voy a hacer es buscar la lista, recorrer la lista hasta encontrar el nodo rojo. Cuando encontré el nodo rojo quiere decir que mi puntero P nodo es el nodo rojo y P nodo flechita PTR es el nodo que yo quiero eliminar. Enlazo blanco-verde. Es la dirección de verde. Entonces, yo quiero que acá estoy insertando el nodo blanco después del rojo. Eso es lo primero que hago. Después voy a eliminar el verde. Pero primero voy a meter blanco entre los dos. Perdón, hago lo que está en punto B. Primero conecto el blanco al rojo y al verde. Y en el segundo paso voy a eliminar el nodo verde haciendo las dos tareas, enlazando
después lo van a tener que releer varias veces. Enlazando, cortando este enlace de verde, que blanco apunte a azul, y liberando con free la memoria de verde. Por ahí creo que este es un poco lo más complicado de donde se genera confusión. A mí mismo leerlo me confunde. Y acá fíjense que utilizo un puntero intermedio para el nodo anterior. Entonces, este proceso, no sé si vale la pena, si quieren que lo repasemos línea por línea, pero les va a tocar sentarse a ver el dibujito, si quieren dibujarlo ustedes en papel, y pensarlo con el dibujito, paso a paso. Bueno, esta tarea más o menos se entiende. Esta operación. Sí, perfecto. Ok. Esto es lo que yo les decía que no tenemos que hacer con una lista dinámica. Lo muestro porque está en el libro y a veces en algún final aparece. A mí realmente no me gusta. La idea de una lista dinámica es no tener que hacer esto. Pero bueno, hacer se puede hacer. Con una lista doble enlazada es similar todo, solo que en cada operación yo tengo que manipular dos punteros. Entonces fíjense la función crear nodo, copia, reserva la memoria dinámica, copia el dato y asigna los dos punteros nulos. Y luego cuando yo lo inserte en la lista, deberé asignar los dos punteros. El puntero siguiente y el puntero anterior. Yo después todo esto que está acá, todo este código para crear el nodo, insertarlo, lo voy a meter dentro de una función, lo voy a encapsular en una función que se llame agregar nodo a la lista, insertar nodo, que me haga todas estas tareas, así yo no me tengo que preocupar de este manejo de punteros. Haré una función que únicamente reciba como dato el puntero de inicio y el dato que quiero guardar en la lista. Bueno, y finalmente un ejemplo de lista circular. La lista circular es una lista simplemente enlazada en donde su último nodo apunta al primero. Acá deberé, como les decía, almacenar en algún lugar, tener guardado el puntero a uno de los nodos, porque si no pierdo acceso a la lista, pero puedo entrar por cualquier lado de la lista. Tengo que tener cuidado, sí, de que cuando la vaya a recorrer con el do while, el ciclo do while, tendré que detenerme en algún momento, poner una condición en este do while, ya no voy a tener un nodo nulo. Entonces, en lugar de compararlo con nulo, lo compararé con uno de los nodos para saber que ya volví al inicio. Entonces, la lista circular tiene un poco ese problema, que tengo que tener cuidado de que no se me haga saber cuándo terminé de recorrerla. Usualmente una lista circular la vamos a usar para asignar turnos, básicamente. Entonces, yo tengo que hacer 5 tareas y le tengo que dedicar un tiempo a cada una. Es un token, por ejemplo. Entonces yo digo, cuando acá en cada campo tengo una tarea a realizar, hago un tiempito, después paso a la otra, después a la otra. Cuando termine toda mi lista de tareas, vuelvo a la inicial y así voy asignando turnos. Bueno, esto es lo que muestro acá en este ejemplo, donde yo tengo una lista circular y no le puse la condición de final. Me va a recorrer infinitamente la lista, porque nunca se va a detener. Bueno. Paso rápido los de árbol. El árbol va a ser similar, solo que como cada nodo puede tener varios punteros, acá 3 por ejemplo, 2, 3,
se me va formando esta estructura de árbol que se va abriendo, y tengo que tener mucho cuidado, llevar cuenta de qué forma tiene. Yo acá puedo mezclar nodos con 2 punteros, nodos con 3, nodos con 1 puntero, puedo hacer la mezcla que yo quiera, pero tengo que tener cuidado de que no se me descontrole la cosa, si no, no voy a poder acceder a la información después. Ya cuando necesito mezclar cosas más el árbol lo voy a usar para marcar relaciones. Cuando necesite mezclar relaciones variadas de diferente naturaleza, ya usaré un grafo. Usualmente en un árbol lo que vamos a hacer es elegir una única definición de nodo. Por ejemplo, un nodo con 2 punteros, y voy a hacer un árbol binario, para poder hacer un algoritmo más homogéneo. Pero yo podría mezclar todo lo que quisiera, porque un puntero es un puntero, ocupa 8 bytes y puedo mezclar puntero de lo que yo quiera. Entonces, en el árbol yo tendré una estructura nodo similar, solo que va a tener varios punteros. En particular va a tener un padre y uno o varios hijos. Entonces, si es binario va a tener 2 hijos, pero puede ser de cualquier forma. Ya cuando necesito varios padres, varios hijos, me paso al grafo, que ya tiene una estructura totalmente diferente. Bueno, árboles vamos a ver más adelante. Antes de pasar esto, acá hay ejercicios de listas. Sería bueno, vamos a seguir 2 clases más con listas y árboles, así que si quieren ir practicando. Concatenar. Concatenar 2 listas. Esto es bastante simple. ¿Cómo voy a concatenar? Concatenar significa unir una a continuación de la otra. ¿Cómo voy a concatenar 2 listas dinámicas simples? Es rápido. Creo que es una línea de código. El último Y- puntero de la primera con el primero de la segunda. Bien, iba a decir Exactamente. eso. Exactamente. Eso es fácil, es una línea. Si yo tengo 2 listas, voy a tener para manejar esas 2 listas 2 punteros, el inicio de cada una. A la primera la voy a recorrer hasta encontrar el último nodo, y en ese último nodo al puntero le voy a asignar el puntero de inicio de la segunda lista. Entonces ahí simplemente concateno las 2 listas. Entonces por ahí lo complicado va a ser que a una la voy a tener que recorrer completa. Entonces por eso es que a veces cuando yo manejo listas, listas enlazadas, me conviene guardar ambos punteros, el inicio y el final. Por más de que el último puntero contiene nulo y yo lo podría encontrar, me conviene guardar a ver si tenía el dibujito ese. Bueno, por más de que el puntero inicial y el final tienen nulo, entonces yo podría encontrarlo, me conviene aparte guardar esos 2 punteros para cuando yo necesito ir al final de la lista no tener que recorrerla completa. Bueno. Otra cosa un poco más complicada es mezclar 2 listas. Porque en este caso, si yo tengo 2 listas de números ordenadas, las quiero mezclar y que quede ordenado. Algunos se da una idea de cómo sería el procedimiento, así sin ver código. El procedimiento: yo tengo 2 listas ordenadas y quiero unirlas. Sí, Walter, decía. No, ¿trabajarías en una tercera lista? ¿O No, querés modificar alguna de las dos? no, justamente vamos se tienen, fórcense a usar esas 2 listas, no tener que estar usando memoria Eh, extra. el puntero del último nodo que apunta a null haría que apunte al comienzo de la otra lista, supongo. Eso concatena, o sea, deja la primera lista tal cual está, la une a la segunda lista. Yo tengo 2 listas Ujú. y quiero eh,
unirlas a las dos, o sea, no quiero mover ningún nodo de donde está guardado en la memoria. Pero yo quiero que me quede una sola lista con todos Ahí esos está. números ordenados. ¿Sí? Puntero actual para cada una de las listas y en primer paso tengo que comparar el primer elemento de cada una de las listas para ver cuál tiene el menor. Bien. Y en base a eso voy recorriendo. O sea, si arranco como el ejemplo que estás poniendo ahí, si arranco con la segunda lista, paso al siguiente y ahí comparo ese con el otro elemento actual de la primera lista. Si es menor o mayor. Y en base a eso voy recorriendo, voy reasignando los punteros. Exactamente. Creo que primero está bueno, no es un tema fácil esta dinámica, creo que está bueno primero visualizarlo. Entonces supongamos que yo tengo estas dos listas. Tengo un 5 conectado a un 8, conectado a un 10, conectado a un 15 y acá conectado a nulo. Ahí termina. Tengo otra lista. Entonces, tengo los punteros de inicio de cada una. Como dice su compañero, yo ahora puedo crear un nuevo puntero y asignarle el inicio de la lista que tenga el primer elemento menor, por ejemplo. Entonces yo comparo los dos y el primero va a ser el nuevo inicio de la lista final, va a ser el elemento 2. Yo no quiero mover estos números que ya están en memoria y que acá son números, ocupan 4 bytes, pero quizás cada nodo en realidad tiene un video que ocupa 1 tera. Entonces yo no quiero mover los datos de la memoria. Me es más fácil cambiar el enlace y ahora este puntero que apuntaba al 12, me voy a fijar si debe apuntar al próximo elemento de la misma lista o al próximo elemento de la otra. Entonces yo lo voy a hacer, en este caso voy a comparar, me fijo si apunta al elemento que ya tiene asociado ahora o al elemento que sigue de la siguiente lista. Entonces yo lo que cambio es el enlace, el puntero. Ahora la lista va a estar conformada por el 2 y por el 5. Ahora que estoy en el 5, me fijo cuál es el siguiente nodo, el 8 o el 12. Será el 8. Bueno. Cuando estoy en el 8 me fijo, sigue el 10 o el 12 y así. ¿Más o menos se entiende el mecanismo? Entonces, yo no voy a mover de sus posiciones actuales ningún nodo. Lo que voy a cambiar van a ser los punteros. La nueva lista va a empezar en el 2 y va a terminar en el 15. Hay Eso que sería tener el- dos puntos. De ¿Cómo? todos modos, hay que tener dos punteros para ir recorriendo las dos listas. Sí, Igual, vas a tener que para tener no perder el... exactamente. Vas a tener el puntero de inicio de cada lista y el nuevo puntero de inicio que va a quedar de la lista definitiva. Entonces, acuérdense que yo acá, una vez que termine de hacer esto, ya los dos punteros originales pierden sentido. Ahora solo el único que sirve es el nuevo puntero de la lista definitiva, porque yo las estoy desarmando completamente las dos listas para armar una nueva lista y no ocupé memoria extra. Eso es lo interesante de esto, que yo no necesito ocupar memoria extra. Por supuesto que podría crear una nueva lista y a medida, otro procedimiento sería eso, crear una nueva lista y a medida que voy recorriendo las dos listas y voy copiando la información que corresponda a la nueva lista. Tampoco voy a estar ocupando más memoria porque cada vez que creo un nodo nuevo voy a eliminar un nodo viejo. El problema, ¿cuál va a ser en ese caso? No sé si me entendieron lo que quise decir. Yo tengo estas dos listas en memoria, ocupando memoria. Me fijo cuál es el elemento. El 2 va a ser. Entonces voy a crear un nuevo nodo para guardar el 2.
en una tercera lista. Y a medida que creo nuevos nodos, voy borrando los nodos viejos. El siguiente nodo va a ser un 5, entonces lo copio a un nuevo nodo y borro el 5. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Creo un nodo para el 8 y borro el 8. ¿Cuál va a ser la diferencia y el posible problema de hacer eso? También es un procedimiento válido. Se podría hacer ese proceso sin que haya problema también, pero no sé si estás hablando de una fuga de memoria, o sea, de olvidarse de borrar, o de enlazados. Esos son los únicos dos inconvenientes. Es más lento y está limitado a que obviamente tengas memoria disponible para hacerlo. Para seguir creando nodos. No, En la porque RAM no. no, porque yo cuando creo el nodo 2, después borro el nodo que existía antes, así que estoy creando memoria nueva, reservando memoria nueva, pero a su vez liberando la misma cantidad. Sí, también, pero en una fracción en una fracción de tiempo vos estás con los dos. O sea, Sí, lo sí, creas y si ya no, si son, como decís vos, sí. Eso sí. cosas grandes, capaz que Eso sí, estás ocupando un nodo extra que en el otro proceso no, pero ¿cuál sería el otro problema? Que estás copiando memoria. Porque yo estoy, y estoy copiando, estoy moviendo el 2 que estaba acá, y que estaba cómodo, yo ahora voy a reservar otro lugar en la memoria para copiar el mismo dato, y luego libero la memoria donde estaba el 2, y lo único que hice fue mover un dato y no lo alteré nada. Entonces, voy a necesitar memoria extra para un nodo, nada más, pero en el medio, para hacer esta operación, voy a tener que copiar, hacer operaciones de copia de todos los datos, y también no voy a estar usando el doble de memoria, voy a estar usando solo un nodo extra de memoria, pero tengo que copiar toda la información a otro lugar cuando no es necesario, y además copiar memoria, si son bloques grandes de datos, lleva tiempo. Entonces, si yo en lugar de hacer ese proceso de copia simplemente modifico los punteros, va a ser mucho más rápido que tener que estar copiando todos los datos. Eso no sé si lo llegan a ver. Es válida, las dos opciones son válidas. O podría crear una tercera solamente con una lista de nodos, no más, de cuál es el que le sigue. Y dejando los datos en memoria. Sí, también se hace eso, que eso ya ¿Ah? es más lo que se hace en grafos. En grafos uno crea una nueva lista donde tiene cuáles serían los enlaces de una lista mezclada, pero no, en otra estructura. Pero si me voy, por ejemplo, a los ejercicios de pila y cola, por ejemplo este de cola. Ya vamos a ver la semana que viene cola, no se preocupen. Pero acá ya tengo una cola con los números, y yo voy a tener que hacer otra cola en donde yo tengo la misma información pero sin las repeticiones. Entonces, yo tengo en una cola cargados números que pueden estar repetidos. Ahora quiero hacer otra cola donde no van a estar la misma información, pero elimino las repeticiones. ¿Qué diferencia tiene con los que les estaba diciendo recién? Que estoy duplicando la información. Tengo una cola y luego voy a crear otra con exactamente la misma información sin las repeticiones. Cuando si yo tuviera una lista, podría buscar los números repetidos y eliminarlos. Pero cuando yo utilizo pilas y colas, o por ejemplo tengo dos pilas con 10 números cada una. Ahora quiero tener una nueva donde tenga toda la información. Voy a necesitar una tercera. Acá sí voy a necesitar duplicar la memoria. ¿Por qué razón? Porque en una pila y en una cola yo no me puedo meter, no tengo permiso para meterme en el medio
y hacer esto que les mostraba acá. A ver. Esto. Yo en una lista dinámica puedo acomodar los enlaces como yo quiera y hacer esto. En una pila o en una cola no. Esa va a ser la primera diferencia. Entonces, esto en una lista dinámica lo puedo hacer. Unir dos listas, mezclando sus elementos, simplemente modificando todos los punteros internos, los modifico. Esto en una pila o en una cola no lo puedo hacer. Entonces, la pila y la cola son listas simplificadas, listas donde yo tengo restringido qué es lo que puedo hacer. Ahora, ¿qué ventaja tiene la pila y la cola? No sé si se las dijo el profe. La desventaja es que si yo quiero hacer esta misma tarea de unir las dos pilas, voy a necesitar sí o sí crear una tercera pila donde yo voy a copiar toda la información, me voy a tener que tomar el tiempo para copiar toda la información en esa tercera pila o cola, y después veo si quiero eliminar o no las originales, pero ¿cuál va a ser la ventaja? A algunos se le ocurre cuál puede ser la ventaja. ¿Cuándo me va a convenir copiar todos los datos de nuevo y utilizar más memoria? Ronaldo, ¿querés hablar o no? Profe, no, a mí de verdad no era por el tema del abreviado FIFO, primero en entrar y primero en salir, que iba a ser más fácil. Porque en la pila deberíamos remover todo para sacar uno en específico, ¿no? Digo, por ahí Sí, el tema. más o menos. Va por el tema, en una pila y en una cola yo sí o sí puedo poner o sacar de un número, y si yo quiero encontrar el 10, voy a tener que sacar el 5 y el 8, por ejemplo, para poder llegar al 10. En cambio, en una lista dinámica simplemente me voy a la posición del 10 y lo conecto con el 12, como está acá. En una pila o cola yo no puedo hacer eso, sino que voy a tener que sacar todos esos números, meterlos en otra pila o cola, y luego volver a meterlos en orden, por ejemplo. Pero ¿cuál es la ventaja de la pila y la cola? Que es muy rápido para hacer eso. Entonces, se me complica el procedimiento, pero lo hace muy rápido. Esa es la ventaja de la pila y la cola. La limitación es que yo no puedo hacer esto. No puedo hacer esto, meterme dentro de una pila e insertar un nodo. No tengo permitido hacer eso. En la pila o la cola solamente puedo hacer push y pop. La ventaja es que es muchísimo más rápido hacer 20 push y pop que agregar un nodo en el medio entre rojo y verde, por ejemplo. Esa es la diferencia. ¿Sí, Walter? No, eso no nos contó. Está bueno ese detalle. La eficiencia, digamos. Sí, ¿y por qué? Porque en los procesadores tenemos pilas y colas de hardware, que son mucho más rápidas que la RAM. Entonces, normalmente tenemos pilas y colas pequeñas, pero que son súper rápidas. Y en C++ también tenemos un tipo de dato pila, cola, que son rápidas para hacer eso. Entonces, eso ténganlo presente. Si bien se les va a pedir seguramente en el final teórico, en el parcial teórico, ¿cómo se hace? Ustedes podrían meterse dentro de una pila y cola y hacer eso, pero no es el uso que se le da después de una pila y cola. Bueno, estamos medio sobre la hora. ¿Quieren que hagamos uno de estos ejercicios? ¿Les queda alguna pregunta de los que yo les mostré? ¿Quieren intentar hacer estos ejercicios para la clase que viene y consultar las dudas? Profe, tengo una duda. El Sí. tema ese de la torre de Hanoi puede Hanoi. ser, el de los disquitos, ¿se Sí. podría resolver entonces de una forma más rápida usando el tema de cola y demás? Tendría que leerlo de vuelta el problema a ver si se puede. Creo que... Porque, o sea, si vos lo haces por pila, vas a necesitar también una tercera columna, donde vas a retirar hasta llegar al elemento deseado. Sí, el de las torres de Hanoi es justamente para que entiendan eso, que yo solamente puedo usar 3 pilas y solamente puedo sacar el disco de arriba y poner un disco de arriba de otro, nada más. No puedo... Y si yo quiero meter un disco entre dos que están abajo, tengo que sacar todos los que están arriba. Ese es justamente el concepto de pila.
Entonces, ese ejercicio busca forzarlos a ustedes a que piensen de esa manera y no justamente esto que les mostraba acá en el dibujito, como una lista dinámica. Esto. Entonces, en una torre de Hanoi, si podés sacar todos los discos, tirarlos en una mesa y volver a acomodar todo, sería lo ideal, pero no tenés permitido hacer eso. Claro, no está esa posibilidad. Exacto. Esa es justamente la idea de pila y cola. Si ustedes hacen otra cosa, es hacer esto que está acá. Sería el equivalente de sacar todos los discos de la torre, ponerlos en una mesa y acomodarlos uno por uno como yo quiera. Pero justamente es lo que no está permitido. Solamente está permitido sacar de a un disco y poner de a un disco en la última posición de cada pila. Entonces va a haber un número mínimo de pilas que yo voy a necesitar para hacer esa tarea, y va a haber un número mínimo de pasos que voy a necesitar. Si quieren lo podemos ver la semana que viene rápido el problema de Hanoi. No sé si, la verdad que nunca lo he dado en clases porque creo que confunde mucho, pero es esa, el que tenga tiempo y lo quiera hacer es genial porque les obliga a pensar de esa manera. Porque después vamos a tener que usar pilas y colas de esa manera, no tenemos la posibilidad de meternos y meter un número dentro de la pila. Esto, si hacemos esto, eso ya deja de ser una pila. Bueno, si quieren les muestro una implementación de Hanoi la clase que viene y lo vemos aunque sea por encima o no sé si lo quieren que lo veamos por el... Entonces, Y respecto al, perdón, sí, profe, respecto a la eficiencia que ya dijo, bueno, que son muy superior a la de lista enlazada. Con respecto entre pilas y cola, ¿hay una diferencia entre ellos de eficiencia o no? no, depende En hardware, ¿no? Hablando de todo eso. No, depende lo que... La implementación es similar, lo que pasa es que depende de la tarea que yo deba hacer, voy a usar una u otra. Okay. Quería buscar... esta. Esta sería otra forma de definir un nodo autorreferenciado, donde yo defino una estructura pnodo donde tengo el puntero autorreferenciado y el dato es otra estructura. Fíjense, yo uso el typedef, defino una estructura llamada dato, donde yo ahí le voy a asignar el tipo de dato que yo quiera. Y mi estructura nodo va a contener un campo con la información de tipo dato y el puntero hacia la estructura. Entonces, ¿cómo quedaría la función crear nodo con esta definición? Fíjense, la función crear nodo recibe un argumento de tipo dato, va a, con malloc, reservar la memoria dinámica para el nuevo nodo, va a copiar el dato, pero ¿cuál es la ventaja de definirlo de esta manera? ¿Qué tengo que cambiar si yo ahora quiero guardar, en vez de un entero y un float, quiero guardar un char? Una estructura. ¿Cuál? ¿Dónde tengo que modificar el código para cambiar el tipo de información que voy a guardar en la lista? ¿Me puede repetir La la pregunta? estructura misma. Pero ¿cuál de las dos? Porque tengo dos estructuras acá. Tengo la estructura dato y la estructura nodo. En la primera. Exactamente. Entonces, si yo defino mi nodo de esta manera, modificando esta primera línea del typedef, modifico la información que voy a guardar en la lista sin tener que estar modificando cada una de las funciones. Porque si yo quisiera guardar
vuelvo al ejemplo que les había mostrado. Si mi lista guarda char y ahora quiero que guarde un float, ¿qué voy a tener que hacer? Lo agrego en la estructura nodo, pero después me voy a tener que ir a la función crear nodo, agregarle acá float, f, agregarle acá pnodo, f igual a f, agregarle en mostrar lista, printf, modificar todo el código, porque simplemente le agregué un campo a mi nodo. ¿Se ve el problema? También si tuviera función eliminar nodos, en todos lados debería modificar las funciones que manipulan la lista solamente porque le agregué un campo. En cambio, si yo a esta le dejo un solo campo y me manejo con estructura dato, con la estructura dato, manejo un bloquecito de dato y no me preocupo qué hay adentro de ese dato. Obviamente si es una string, acuérdense, voy a tener que usar un vector de char, sí o sí. Si yo quiero guardar, como está en este ejemplo, si yo quiero guardar en una lista dinámica string, cadenas de caracteres, sí o sí voy a tener que usar arreglos estáticos. Porque sería muy peligroso usar un puntero. Podría hacerlo, pero sería peligroso usar un puntero y acá, en lugar de copiar, reservar memoria para esa string. Se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces, de esta manera, si ustedes trabajan, definen los nodos de esta manera, les da la ventaja de que si tienen que cambiar la información, es mucho más fácil. Bueno, ya terminando para ir a uno de los ejercicios. A ver. Mezclar dos listas ordenadas, ya les mostré el procedimiento. Sería genial si a esto lo pueden hacer ustedes. Y lo vemos la semana que viene. Me parece bastante instructivo. Hacer un programa que cargue 25 números al azar en una lista ligada. Y luego recorrerla calculando la suma de todos los elementos y el promedio. También básico. Y luego, si les queda tiempo alguno, pueden hacer lo mismo que les pedía siempre de cargar datos de un alumno, pero ahora utilizando una lista dinámica. Estaría genial que lo puedan hacer. Si les parece, la semana que viene puedo mostrarles el ejemplo de Hanoi, si alguno lo ha hecho. Si no lo han hecho y quiere hacerlo, alguno puede hacerlo. La idea de la semana que viene es ver pilas y cola. Acá están, les he puesto un pequeño resumen de las funciones principales, la función push, pop, para una pila, para una cola, la función que imprime la pila, que imprime la cola. Estas funciones, estas 6 funciones, usualmente no van a cambiar, más aún si utilizan el dato, si definen el nodo de la forma que les decía. Así que bueno. La idea no sería entrar en detalle en estas funciones, pero vamos a ver la semana que viene algunas, se las voy a mostrar. La idea es poder, bueno, con el árbol, estas sí las vamos a ver, pero también pasa lo mismo, hay una sola implementación de estas funciones, básicamente. La idea es hacer los ejercicios sobre pilas, colas y árboles. Con este mecanismo en el cual yo no voy a meterme dentro de los punteros del árbol, sino que lo voy a usar como un elemento, como una caja negra, donde yo solamente puedo poner un dato o sacar un dato, nada más. Y el que decide qué dato me da o dónde lo guarda es una función que yo no puedo tocar. Bueno, tienen acá bastantes ejercicios, tienen algunos ejemplos. La semana que viene y la otra, la idea es ver un par de estos, pero ustedes tienen que ponerse por favor a hacer los que puedan, irme preguntando y me consultando, porque no son para nada fáciles por ahí al principio.
¿Alguna sugerencia, algún comentario? ¿Cómo prefieren que hagamos? Estos dos ejercicios estaría bueno que los hicieran para la semana que viene. Yo se los traigo resueltos, se los muestro resueltos. Y el de la torre de Hanoi. Y vemos pila, cola y árbol. Esa la clase que viene y la otra también. Listo, profe. Estaría un dulce, sí. Probamos a hacer el de Hanoi también, en todo caso. Sí, no es difícil. Les va a llevar un rato. Si tienen una tarde libre, háganlo, sería genial. Yo lo hice cuando estaba haciendo informática 1, creo 2. Pero no es crítico. Con que puedan hacer estos ejercicios ya es más que suficiente. Bueno, gente, ¿algún comentario? ¿Algo más? Bueno, cualquier cosa No, profe, está bien. cualquier cosa me escriben. Creo Listo. que... Bueno, seguimos la semana que viene entonces. Profe, gracias. Listo, profe. Adiós. Estamos. Bueno, profe, profe. gracias. Todo, profe. Adiós.